Es el 24 de marzo de 2025 y agentes fuertemente armados de la Garda están desplegados por todo el oeste de Dublín. Sus objetivos son las casas de los narcotraficantes más buscados de Irlanda, miembros de una organización criminal muy poderosa. Simultáneamente, a más de 1000 kilómetros de distancia, en la costa de España, la Guardia Civil y agentes de Europol irrumpen en un almacén en un operativo coordinado que llevaba meses preparándose. En cuestión de minutos, 12 hombres, incluido el jefe de la banda y sus lugartenientes, están bajo custodia. La operación fue rápida y quirúrgica. 6 arrestos en Irlanda y 6 en España. En cuestión de horas, las autoridades calificaron el golpe como uno de los arrestos contra el crimen organizado más importantes de los últimos tiempos. Este golpe fue el definitivo para la organización criminal que estuvo décadas jugando al gato y al ratón con las fuerzas del orden. Pero, ¿cómo un pequeño grupo de Dublín, que en sus inicios apenas era un puñado de vendedores locales de droga, llegó a superar al cártel Kinahan en Irlanda? ¿Y qué provocó su caída? Esta es la historia de The Family, la familia. Para entender el ascenso y la caída de The Family, debemos retroceder casi 3 décadas. Los inicios de The Family se ubican en el barrio de Ballyfermot de Dublín, hace más de 25 años. A finales de los años 90 era un barrio obrero en la zona oeste de la capital. La proliferación de drogas en Dublín había dado lugar a bandas y capos famosos en varios distritos. Entre los traficantes emergentes se encontraba un grupo de hermanos liderados por un joven ambicioso llamado Brian Grendon. Junto a un círculo reducido de socios, los hermanos Grendon se adueñaron metódicamente del comercio local de heroína. Brian pronto se hizo conocido para las autoridades. De hecho, ya en noviembre de 2001, con apenas 25 años, fue atrapado con heroína valorada en 1.900.000 euros y fue condenado a 6 años de prisión por narcotráfico. Este fue un momento clave. Un gran traficante irlandés entre rejas en una época en la que el cártel de los Kinahan y otros jugadores internacionales también estaban creciendo. Pero la cárcel no detuvo por mucho tiempo las ambiciones de Brian. A finales de la década de 2000 estaba en libertad y aparentemente de nuevo en el negocio, más inteligente y cauto. Las autoridades notaron que algunos líderes de The Family habían trabajado en Europa en operaciones de drogas multimillonarias, ganando experiencia y contactos en el camino. Los Grendon no eran simples vendedores callejeros, estaban aprendiendo las reglas del tráfico a gran escala. Uno de los aliados más cercanos de Brian, desde el principio, fue Derek D.D. O'Driscoll, un veterano criminal dublinés nacido en 1973 y criado en la vecina zona de Clondalkin. Con un largo historial en el crimen organizado, se convirtió en mentor y socio de los hermanos Grendon. Desde el inicio, Grendon y O'Driscoll formaron un equipo formidable. El modelo operativo temprano de The Family era despiadadamente pragmático. Utilizaban a consumidores de bajo nivel y a locales desesperados como mulas y encargados de pisos francos. Investigaciones posteriores de la Garda revelaron que la banda incluso apuntaba a exdrogadictos rehabilitados, volviéndolos a enganchar a la heroína, ofreciéndoles dosis gratis, y una vez que recaían, explotaban su nueva adicción para obligarlos a pagar la deuda, trabajando como transportistas y vigilantes. Una estrategia cínica, pero efectiva. El liderazgo central se mantenía siempre aislado del contacto directo con la droga. Si un piso franco era allanado o un mensajero capturado, siempre caía un peón, mientras los jefes quedaban a salvo. Esta estructura, establecida en los 2000, persistiría durante décadas y dificultaría enormemente a la policía presentar cargos graves contra los hermanos Grendon o contra O'Driscoll. Para 2010, la influencia de The Family en el inframundo del oeste de Dublín era innegable. Habían sido protagonistas del auge del narcotráfico en los 2000 y luego aprovecharon la creciente demanda de cocaína en Irlanda. A diferencia de otros gánsteres más ostentosos, la banda de los Grendon mantenía un perfil relativamente bajo. No había guerras abiertas ni asesinatos mediáticos que atrajeran la atención. Eso no significaba que evitaran la violencia. La usaban de forma selectiva, pero preferían evitar los espectáculos públicos.
Un detective veterano diría más tarde que el ascenso constante de este grupo sin una guerra sangrienta era prácticamente inaudito. La clave estaba en su disciplina y previsión. En febrero de 2016, Irlanda quedó sacudida por el infame ataque al Hotel Regency, en el norte de Dublín, un incidente que desató la guerra entre los Kinahan y los Hatch, provocando una ola de asesinatos. La familia no estuvo involucrada en ese conflicto y tomó buena nota de lo ocurrido. Mientras otros se mataban, ellos consolidaban su posición en silencio. A medida que avanzaba la década de 2010, The Family se transformó en una empresa multifacética de importación de drogas. Supieron capitalizar dos grandes oportunidades: la creciente demanda de cocaína en Irlanda y la caída o distracción de capos rivales. En 2014, el hermano de Brian, Philip Grendon, de 39 años en ese momento, fue arrestado en España. Philip se encontraba en Valencia, concretamente en el Trip Valencia Oceanic Hotel. Pero lo sorprendente de este arresto es el motivo por el que se produjo. Philip, quien se dice que era un paranoico, escuchó ruidos en las habitaciones del lado y pensó que bandas rivales iban a robarle la droga, por lo que decidió que la mejor opción era tirar 2 maletines llenos de cocaína por la ventana del hotel. En total, los 2 maletines contenían 55 kilos de cocaína. En 2015, las autoridades ya habían empezado a identificarlos como pesos pesados emergentes. Ese mismo año, una redada importante ofreció un vistazo a la magnitud de sus operaciones. En febrero de 2015, la policía allanó una propiedad en el polígono industrial de Bluebell, en Dublín, vinculada a Jason Rowe, un padre de 4 hijos y socio de la organización. Lo que encontraron fue asombroso. El taller garaje de Rowe albergaba drogas a la vista por valor de 2,69 millones de euros, además de un arsenal de armas, 3 subfusiles, 2 pistolas y grandes cantidades de munición escondidas en compartimentos secretos en un cobertizo y en su coche. Rowe, claramente un almacenista de confianza para la banda, fue condenado rápidamente en 2016. Esto confirmaba 2 cosas: que las reservas de droga de The Family eran enormes y que estaban armándose para poder responder una guerra si era necesario. Al final de esa década, la heroína seguía siendo su producto estrella, pero no el único. La cocaína, que antes estaba dominada por los Kinahan y otros importadores, pasaba cada vez más a estar bajo su control. Una estimación de principios de 2021 calculaba que The Family distribuía al por mayor unos 50 kilos al mes, un volumen gigantesco que generaba unos 20 millones de euros al año. Según las autoridades, la banda había crecido a un nivel sin precedentes en los 5 años previos a 2021. Parte de este crecimiento se debía a las conexiones internacionales que Brian Grendon y su equipo habían cultivado en Europa continental, posicionándose para comprar directamente en origen o cerca de él e importar a Irlanda. Con las ganancias disparadas, el blanqueo de capitales se convirtió en una necesidad y también en un punto débil. No se pueden vender 20 millones de euros en drogas al año sin generar una montaña de efectivo que hay que limpiar. The Family innovó también en el blanqueo, creando una rama logística no solo para mover drogas, sino también para transportar e invertir el dinero procedente del narcotráfico. Invirtieron millones en negocios aparentemente legítimos usados como tapadera. Su método favorito era a través de concesionarios y talleres de coches. Según los investigadores, la banda llevaba años usando garajes de Dublín para lavar dinero. En junio de 2017, la Criminal Assets Bureau, CAB, que significa Oficina de Bienes Criminales, lanzó una gran ofensiva contra esta red. 5 concesionarios fueron allanados y otros 3 inspeccionados en un solo día, todos vinculados al lavado de The Family. Se incautaron activos por más de 1 millón de euros, incluyendo coches de alta gama, además de relojes de lujo. Incluso después de ese golpe, sus esquemas de blanqueo continuaron evolucionando. En 2020, una investigación de la CAB descubrió que habían invertido 1.500.000 euros en un concesionario de coches de lujo muy conocido en Dublín, de forma tan encubierta que el nombre de ningún miembro de la banda aparecía en los papeles. Para ello, contrataron a un empresario aparentemente ajeno como testaferro. Quizá el ejemplo más revelador de la riqueza del grupo
llegó en octubre de 2020, cuando las autoridades allanaron una propiedad rural que se sospechaba era la caja fuerte de la organización. Actuando con información de inteligencia, la Oficina Nacional de Drogas y Crimen Organizado incautó 4 millones de euros en efectivo escondidos en una casa cerca de Ballybunion, en el condado de Kerry. En un registro simultáneo, en un inmueble del condado de la Oise, encontraron más fajos, llevando el total a aproximadamente 4 millones, una de las mayores incautaciones de efectivo en la historia de Irlanda. Su encargado era Darren Hoey, un socio de 46 años que poseía la casa de Kerry y fue detenido en el lugar. La investigación reveló que todas las ganancias de la venta de drogas en Dublín se enviaban regularmente a esa ubicación remota para evitar la detección. De hecho, Hoey ya había sido interceptado a principios de 2020 conduciendo por Kerry con 700.000 euros en efectivo, lo que llevó a los agentes hasta la casa de seguridad, donde se encontraron otros 2,8 millones de euros en bolsas. Un libro de cuentas incautado después mostró que solo entre julio y septiembre de 2020 habían pasado casi 18 millones de euros por las operaciones de Hoey para The Family. Estas cifras eran descomunales y apuntaban a un volumen de tráfico de drogas que rivalizaba incluso con el del cártel Kinahan. Hoey fue posteriormente condenado a 7 años de prisión por su papel en la trama, un golpe enorme para las finanzas de la banda en ese momento. A pesar de estas interrupciones, el liderazgo central de The Family se mantuvo intacto y adaptable. Para 2021, la organización se había convertido en el sindicato de drogas más importante de Irlanda, superando efectivamente en escala e influencia a las operaciones domésticas del cártel Kinahan. Un escenario que, una década antes, habría parecido impensable. Los Kinahan eran conocidos internacionalmente, pero varios acontecimientos jugaron a favor de The Family, permitiéndoles crecer sin provocar una guerra abierta entre bandas. Fue en ese momento cuando tanto los medios como las autoridades comenzaron a reconocer abiertamente su nuevo estatus, al haber usurpado a los Kinahan su propio territorio. The Family controlaba ya la distribución hacia incontables pandillas menores en toda Irlanda. Con los Kinahan cada vez más fuera del panorama doméstico, la banda construyó su propia vía directa hacia Sudamérica y Europa continental. En el centro de esta ruta estaba una sólida presencia en España, durante mucho tiempo un punto de entrada clave para los narcóticos que llegaban a Europa. La policía española reveló que The Family había establecido bases operativas en al menos 3 regiones: Valencia, Murcia y Málaga. Su principal centro logístico era un almacén en Castellón de la Plana, en la provincia de Valencia, que servía como centro de distribución de drogas destinadas a Irlanda. Desde allí, cocaína y otras sustancias, principalmente cannabis, se enviaban ocultas entre cargas legales utilizando métodos de camuflaje ingeniosos. La rama española de la organización estaba compuesta por una mezcla de expatriados irlandeses y delincuentes locales. El método de contrabando, según las autoridades, era sofisticado en comunicación, pero simple en ejecución. Coordinaban rutas, conductores y puntos de entrega por teléfonos encriptados. Ocultaban la mercancía en vehículos, especialmente en camiones modificados con compartimentos secretos hidráulicos o electrónicos, prácticamente indetectables para los agentes de aduanas. Y usaban matrículas clonadas de camiones legítimos para evitar levantar sospechas en carretera. La caída de The Family comenzó a gestarse gracias a una investigación internacional sobre comunicaciones encriptadas. En septiembre de 2024, expertos en ciberdelincuencia en Francia lograron infiltrarse de forma encubierta en un sistema de telefonía segura conocido entre los criminales como Ghost. Durante años, Ghost se había vendido como una plataforma de comunicación inviolable, una red encriptada de alta tecnología utilizada por narcotraficantes y sicarios que creían que sus mensajes eran imposibles de rastrear. La realidad era muy distinta. Las fuerzas de seguridad europeas habían conseguido hackear el sistema y monitorizarlo en tiempo real durante 8 meses, leyendo conversaciones privadas de las bandas. Este golpe contra las comunicaciones encriptadas, bautizado como Operación Kraken, fue verdaderamente global. Participaron Europol, el FBI,
la Policía Federal Australiana y múltiples cuerpos policiales nacionales europeos. A partir de esta operación, surgieron muchas nuevas contra distintas organizaciones criminales. Los investigadores descubrieron que Irlanda tenía el mayor número de usuarios de Ghost en el mundo, con unos 100 dispositivos activos, muchos de ellos vinculados a altos cargos de The Family. Para mediados de septiembre de 2024, la información recopilada era suficiente para actuar contra toda la red. El 16 de septiembre de 2024 se lanzaron redadas simultáneas en Irlanda. 300 agentes registraron 27 propiedades ligadas a la banda. Se incautaron más de 16 millones de euros en cocaína y cannabis, gran parte empaquetada al vacío o escondida. Y, finalmente, se recuperaron 126 teléfonos móviles, de los cuales 42 usaban el software encriptado Ghost, prueba directa de las comunicaciones clandestinas. Pero este no fue el único golpe contra la banda, ni tampoco el definitivo. A inicios de marzo de 2025 se asestó otro golpe importante. Una gran partida de cocaína vinculada a The Family fue interceptada. 152 kilos escondidos en el compartimento refrigerado de un camión, accesible solo mediante un sistema electrónico. El vehículo fue detenido en la autopista M9, en Kilkenny, alrededor de las 10 de la mañana. La droga estaba tan bien oculta que no fue descubierta hasta que el camión fue llevado al puerto de Dublín y escaneado con rayos X. El conductor, un empresario de 61 años, fue arrestado bajo sospecha de facilitar el tráfico de drogas para una organización criminal. La investigación apuntaba a que los estupefacientes podían haber llegado desde Sudamérica en un barco de carga y luego desembarcados en lanchas rápidas en una zona costera aislada. Finalmente, el 24 de marzo de 2025, distintos cuerpos policiales lanzaron el operativo que resultaría en definitivo. 6 localizaciones en Dublín y el este de Irlanda fueron allanadas. Brian Grendon, el líder, fue arrestado en su casa en el oeste de la ciudad, completamente por sorpresa. Su hermano Philip y otros 3 miembros clave también fueron detenidos. Más tarde, ese mismo día, cayó un 6º sospechoso irlandés, un responsable de logística que supervisaba las casas de seguridad. Al mismo tiempo, en España, la Guardia Civil ejecutaba órdenes de detención contra la rama española de la banda. Se realizaron redadas en Murcia, Málaga y en el almacén principal de Castellón, lo que llevó al arresto de 6 miembros considerados esenciales para la cadena de suministro. También se produjo la incautación de 35.000 euros en efectivo, 12 vehículos de alta gama y 4 camiones de transporte con compartimentos ocultos cargados de droga o adaptados para el contrabando. En total, unos 30 millones de euros en drogas fueron confiscados en territorio español. Los 12 detenidos, 6 en Irlanda y 6 en España, enfrentan una lista de cargos graves: tráfico de drogas, conspiración para importar estupefacientes, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y, si las pruebas lo permiten, incluso conspiración para cometer asesinato. En Irlanda, tras casi una semana de detención e interrogatorios, la atención se centró en un aspecto clave. Este sería el primer gran juicio en el país basado en pruebas procedentes de comunicaciones encriptadas, en este caso, del sistema Ghost. Si la Fiscalía logra que esas pruebas sean admitidas, podría sentar un precedente muy poderoso para utilizar en los tribunales datos de plataformas como Ghost o EncroChat. Sin embargo, no será sencillo. Se espera que los abogados defensores ataquen la legalidad de la obtención de esos datos, alegando posibles violaciones de la privacidad o que el hackeo constituyó una interceptación ilegal. Mientras tanto, el que fuera un imperio criminal intocable durante décadas está en ruinas. Millones de euros en efectivo confiscados, cientos de kilos de drogas fuera de circulación y toda la cúpula entre rejas. Una caída cinematográfica para un grupo que durante años se creyó inmune a la ley. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.